días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Muy bien, doc. Muy bien. Sí, todo bien, doc. A ver, algo que me preocupa es, preguntaba ayer a los ingenieros que ya veía menos gente, me decía que efectivamente algunos estudiantes eh, ya no van a estar o ya no están o ya fueron dados de baja, ¿no? Algo así. Y después en la tarde que platiqué con el vicerrector, me dijo lo mismo, ¿no? Que es por aprovechamiento que se han tenido que ajustar los grupos también, ¿no? Pues en verdad lo siento por los que se van, ¿no? Eh, pero pues hay que echarle ganas, chavos. Sé que es una etapa complicada y creo que el quinto año es el más complicado, ¿no? Y entonces eso debe de darnos la pauta para reflexionar un poquito y aplicarnos un poquito más, ¿no? Esa es la parte y es el comentario que yo les puedo hacer. Desafortunadamente, Chapingo es una de las instituciones que no te da esa posibilidad de volver a recursar la materia pues como en algunas otras universidades, ¿no? Y entonces eso implica que nos tengamos que convertir en estudiantes de más nivel académico. Así es como lo que se exige. Y a veces cuando yo les explico a algunos chavos o platicamos con otros chicos de otras universidades, no se la creen, pues que si tú te vas a un extra y que si te vas al título y te vas al título 2 y ya no tienes oportunidad. Y cuando nos ven de fuera, eso dicen, oye, está criminal, ¿no? Está criminal y eso habla de la seriedad, del compromiso que tiene Chapingo al respecto, ¿no? Entonces, échenle ganas, pues aplíquense no nada más en la materia de nosotros, ¿no? Sino, bueno, pues ese es un objetivo de ustedes, terminar y acreditar todas las materias, ¿no? Yo lo único que les puedo decir es que eh, vuélvanse más integrales en todos los sentidos, inviertan el 100% de su tiempo realmente al objetivo que es estudiar y es el único secreto, ¿no? Me decía un productor, me decía que todo era producto o que el conocimiento era producto de la repetición y en realidad tiene mucha razón, ¿no? El conocimiento es muy dinámico. Hoy está aquí, mañana no está aquí, o a veces no todo se puede saber, no todo se puede entender, pero pues obviamente parte de esa etapa de estudiantes es justamente ya con todas las herramientas que se tienen hoy día, pues buscar respuestas mucho más rápidas, ¿no? Creo que esa es la parte que yo les puedo decir, vuélvanse integrales, inviértale más del 100% de su tiempo, que esa es la parte, y es el único secreto que se tiene para poder salir adelante. Si uno no hace eso, créanme que el llevar 8 o 9 materias, como me decían anteriormente, la verdad está complicado. Yo no recuerdo haber llevado 9 materias en un semestre, a lo mejor 6, 7 máximo, pero sobre todo en este semestre, ¿no? En el quinto año, como le llamamos nosotros, es complicado. Entonces, ya con respecto a la materia que estamos llevando, pues yo en lo personal, yo no quiero que nadie repruebe, ¿no? Y por eso hago todo lo posible por ponerles un ejemplo de repetir varias cosas y de tratar de hacer presentaciones que les puedan ayudar, ¿no? Que les puedan ayudar
que tengan ustedes más elementos para poder acreditar, ¿no? Y gran parte de esto, bueno, pues yo honestamente sí me preocupa en el sentido de que pues no se preocupen en ese sentido, ¿no? Yo estoy presionando y a veces les pido puntualidad, a veces les pido que se apliquen, que estudien, pero ustedes son los que administran sus tiempos, ¿no? Eh, a veces detrás de esta parte hay muchos problemas personales y que a veces uno no entiende esa parte o a veces uno simplemente el que me diga alguien es que yo no tengo acceso a una computadora, o no puedo tener una computadora, yo lo vivo también, o ya lo viví y a veces eso complica, ¿no? Y son limitantes que tiene uno y que a veces uno no puede desarrollar al 100% su desempeño, ¿no? Entonces, eh, en el caso mío, no se estresen mucho, o sea. Yo también trato de ayudarlos y voy a tratar de ayudarlos, pero sí también les pido que se apliquen, que se apliquen. Entonces, en mi caso, no se estresen. No les quiero decir, yo no voy a reprobar a nadie. Les dije ese día, yo no voy a reprobar a nadie, ustedes solitos se van a tronar, pero sí, honestamente, no quisiera que nadie se fuera por la parte genética, ¿no? Y sobre todo porque lo estamos haciendo en Zoom y que eso, bueno, pues es diferente, ¿no? Cosa sería diferente que si estuviéramos haciéndolo pues de manera presencial y a lo mejor el objetivo fuese diferente. Entonces, no se estresen en mi caso, pues los voy a seguir presionando y quiero que den al máximo, pero al final y les digo, ¿saben qué? Los exámenes no cuentan. No cuentan y quiero que me hagan una buena presentación y quiero que defiendan bien sus 10 minutos del proyecto con la finalidad de que pues, obviamente nos vaya bien a todos, ¿no? Y más a ustedes en ese sentido, ¿sale? Entonces, no se estresen mucho, vamos a seguir trabajando, les voy a seguir presionando y exigiendo, pero bueno, pues también voy a tratar de ayudar esa parte, ¿no? Salvo en aquellos casos que sean muy críticos y que sea de plano gente que no va a clases, gente que no está probando, gente que no haga una buena presentación, solitos se van a reprobar. Pero no quisiera llegar a esos extremos y bueno, pues también que ustedes no vayan por ese camino, ¿no? La idea es que aprueben y que cumplan, que terminen su carrera. ¿Sale? Pero pues hay que aplicarse. Ok. Voy a retomar parte de lo que veíamos el día de ayer. Ayer terminamos de platicar de otra metodología de las evaluaciones genéticas, que les decía que no es una metodología nueva, es una metodología que se está usando día con día y que cada día se va usando más y más, pero que le van adicionando más elementos. ¿Como cuáles? Como la evaluación genética, genómica, para estimar los valores genéticos genómicos. Y sobre todo lo que siempre se va buscando es mejorar la precisión del valor genético, ¿sí? O sea, que los valores genéticos se produzcan de una manera más errónea, ¿sí? Que es lo que buscamos, porque lo que finalmente necesitamos es adquirir o seleccionar un animal que me pueda dar un mayor impacto de acuerdo a la característica que esté buscando en mi unidad de producción. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, la parte de la genómica que hoy en día ya muchos no están hablando nada más del valor genético, sino que ya están hablando del valor genético genómico, ¿sí? Entonces, quiero retomar nada más este punto de la metodología del Bloop, ¿sí? La metodología del Bloop es el mejor predictor lineal y sesgado que es básicamente, desde el punto de vista estadístico, es cómo te estima o cómo se llama esa metodología y ustedes la van a encontrar como Bloop, ¿sí? Hice mi análisis genético, usamos el programa del MTD,
MTDF Remol, o usamos AsRemol, o usamos el Bloop F90, que son los programas de evaluación genética, pero que usando la herramienta del Bloop, ¿sí? Y entonces, les decía el día de ayer que no todos los análisis terminan haciendo un Bloop, ¿sí? Todos los análisis definen su modelo, definen sus efectos significativos fijos, sus efectos aleatorios, y que para cada característica es diferente, ¿no? Podemos ajustar diferentes efectos, ¿sí? Y entonces, pero ¿cuál es el sentido de hacer la descomposición de la varianza? ¿Por qué hacemos un análisis de varianza? Pues porque necesitamos conocer las varianzas fenotípicas, ¿sí? De cada una de las características. ¿Para qué? Para determinar los parámetros genéticos. Y los parámetros genéticos nos llevan a estimar o a predecir, o nos ayudan a predecir los valores genéticos. Y siempre hemos estado recalcando esa parte, ¿sí? Pero si nosotros lo hacemos a través de la metodología Bloop, que quiere decir que aún más vamos a obtener mayores precisiones o mayores exactitudes en la estimación de los valores genéticos, ¿sí? O sea, no es nada más estimar los componentes de varianza, ¿sí? Que ese es otro término que quiero que quede un poquito más claro. Cuando ustedes van a un artículo, van a encontrar normalmente tabla uno, y se muestran los componentes de varianza para las características de crecimiento. Normalmente, componentes de varianza le llaman, o en el mundo de la genética, le llaman a, a todas las varianzas, ¿sí? A todos los parámetros genéticos, o sea, como que engloba todo en general. Sin embargo, los componentes de varianza básicamente nada más se enfocan a las varianzas fenotípicas, a las varianzas genéticas, a las varianzas residuales o a las varianzas de semental, ¿sí? Y los parámetros genéticos que hemos hablado de ellos es la heredabilidad, la repetibilidad, que todavía no lo toco, y las correlaciones genéticas, ¿sí? Que normalmente, bueno, pues deberíamos de presentarlas de manera separada y decir estos son los componentes de varianza, y por otro lado tenemos los parámetros de heredabilidad o las correlaciones genéticas presentadas de manera separada, ¿sí? Sin embargo, en muchas ocasiones hablamos de los componentes de varianza. Entonces, nada más para que no nos confundamos en ese sentido cuando tengamos la oportunidad de leer, o simplemente para identificar esa parte. ¿Qué sentido tiene el hacer todo ese análisis genético? El definir el modelo que ajusta mejor para cada característica. Pues, obviamente, el reto, lo que se busca es hacer un bloop, pero multivariado, ¿sí? Acuérdense que hay un análisis univariado que únicamente considera una característica. Cuando hablamos de un análisis multivariado, ya hablamos de dos características o tres características al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un análisis multivariado, ¿es por qué? Porque estamos buscando una mayor precisión en nuestros resultados. Es básicamente, entonces, en el caso del bloop, si nosotros aplicamos un bloop univariado para una sola característica, no va a ser exactamente la misma exactitud, la misma precisión con la que hablamos de un bloop multivariado con 4, 5 o 10 características, ¿sí? Entonces, todos los componentes de varianza, o todas las varianzas, todos los parámetros genéticos, las heredabilidades, las correlaciones, justamente después de todo ese análisis, lo que se hace al final en una evaluación genética es concentrar esa información, ¿sí? En una tabla, que les voy a mandar esta tabla donde viene simplemente, no para que hagan el ejercicio. La idea es que sepan para qué se calcula toda esa información o para qué nos sirve. Y simplemente, si no podemos calcular esta información porque nuestra base de datos es pobre, o es
o es poca información o la estructura no está muy correcta, o no, simplemente no podemos estimar todos los efectos aleatorios posibles. Simplemente, bueno, pues la idea es poner al final de cuentas toda esa información en un block multivariado. ¿Para qué? Para poder buscar mayor precisión. ¿Sale? Entonces, ya terminamos parámetros genéticos. Ya tenemos nuestras correlaciones genéticas. Entonces, lo que hacemos es simplemente vaciar esa información en una hoja de Excel, que es lo más fácil, donde se hace un concentrado y se pueden estimar algunas varianzas de manera directa. Ahí lo van a poder hacer ustedes, simplemente aplicando la fórmula o despejando. Pero lo primero que se vacía de toda esa información son las heredabilidades, ¿sí? Aquí tengo las heredabilidades para 5 características, desde peso al nacer al peso a los 210 días, y vean para crecimiento, características de crecimiento. Esta es la heredabilidad más alta de 0,45 para peso a 210 días, simplemente por repasar esta parte. Después, ¿qué tomamos del análisis final? ¿Se acuerdan de cuando les mostraba yo las salidas del programa, donde estaban las correlaciones, donde veíamos la descomposición de la varianza, donde decíamos sumen la varianza fenotípica, la varianza aditiva, más la varianza del semental, más la varianza residual? ¿Y qué nos da? La varianza fenotípica, ¿sí? Tengan presente esas fórmulas y que finalmente lo podemos calcular de, de aquí con la información que obtenemos allá, o simplemente tomamos la información de allá, ¿sí? Y entonces aquí pueden ver las varianzas fenotípicas de cada una de las características. También vemos la heredabilidad para materna, permanente ambiental, ¿sí? También tomamos la heredabilidad materna y la pregunta es, ¿por qué no tenemos información aquí? ¿Sí? Porque simplemente acuérdense que cada característica, para cada característica se ajustan efectos diferentes, ¿sí? En los efectos fijos, los más significativos. En los efectos aleatorios, si es para peso al nacer, ¿qué quiere decir?
Hola, ya regresé, algo pasó. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha, Perdón, pero algo pasó. Se cayó, no sé si allá o acá, pero el chiste es que ya regresé. Y entonces retomo lo que estaba, ya está, la idea se me fue. Pero bueno, la idea de presentarles esta tabla es simplemente para ejemplificar que todo lo que se obtiene del análisis genético, de la evaluación genética, pues obviamente lo que se busca es usar toda usar toda la mayor cantidad de información posible eh, y ponerla en la estructura de un Bloop, usando la metodología Bloop, para poder estimar y darle mayor certeza, mayor precisión a los valores genéticos. Y estaba justamente repasando que después del análisis se toma la heredabilidad, la varianza fenotípica, la heredabilidad permanente, materna permanente, la heredabilidad materna. Y también, bueno, se puede estimar desde aquí la varianza genética para cada una de las características. Si nosotros tenemos esta información, la varianza materna, la varianza fenotípica y el error, la varianza residual. Esto se puede hacer para cada una de de las características. Obviamente ya va la fórmula ahí colocada y lo único que tienen que hacer, bueno, pues es repetir o estimar estos valores. La idea es que no lo hagan. O sea, lo que estoy tratando de explicarles es ¿qué uso le podemos dar a esta información o para qué estimamos toda esa información? ¿Sí? Que al final de cuentas es para llevar a cabo un bluff univariado o un bluff multivariado. ¿Sí? Lo mismo, no hay información aquí de la varianza materna porque pues, efectivamente no se ajustó en el modelo, ¿no? Lo ideal, y les he repetido varias veces, si nosotros ajustamos la mayor cantidad de efectos en un modelo, pues obviamente lo ideal es que tuviésemos todas estas celdas llenas, ¿verdad? Que es como pudiésemos lograr una mayor exactitud en la estimación de los parámetros genéticos. La otra parte es que en el Bloop nos da la oportunidad justamente también de usar las correlaciones genéticas. O sea, el objetivo no es nada más saber cuál es la correlación genética entre una característica con el resto de las características, ¿sí? Sino que también en el Bloop en la preparación, en la estructura de, se colocan las correlaciones genéticas, ¿sí? Que existen entre todas las características, en este caso son características de crecimiento, pero bien, pudiésemos tener también las características de composición de la canal, características reproductivas, y que también pudiésemos usar o meter esa matriz en el Bloop de haciendo todas las correlaciones o considerando todas las correlaciones genéticas o fenotípicas posibles de todas las características, ¿sí? Que básicamente eso es lo que se hace en el Blue. Considera las correlaciones eh, genéticas, fenotípicas y también la correlación residual entre todas las características, ¿sí? Entonces, esta parte es importante porque nos habíamos quedado nada más en que, bueno, pues entre mayor efectos ajustemos corremos el modelo y obtenemos el valor genético de los animales. Sin embargo, muchos genetistas o muchos análisis se quedan ahí y no necesariamente aplican la metodología Bloop, ¿sí? La metodología Bloop implica preparar de manera separada, ¿sí? No exactamente en el mismo programa, sino que la estructura es diferente, pero que si nosotros en el Bloop consideramos toda esta información, todas estas correlaciones, y quiere decir o nos va a dar valores genéticos mucho más precisos. También
se considera la correlación materna, la correlación materna permanente ambiental, incluso se considera las interacciones o lo que es el grupo contemporáneo. Si nosotros estuviésemos ajustando el efecto del semental también como un efecto aleatorio, pues obviamente también tendríamos que poner las varianzas, las correlaciones genéticas y las varianzas fenotípicas y las varianzas genéticas en ese sentido, ¿sí? Entonces, toda esta información, o sea, no únicamente se. Otra vez, chavos, ya estoy por aquí, pero algo está pasando. Se me hace que se está cayendo el internet. Sí, doctor, es probable que la conexión esté baja. Sí, ok. Bueno, ya básicamente eso es parte de lo que les quería comentar, que había quedado pendiente el día de ayer, ¿no? El abordar un poquito más de la metodología Bloop y que realmente, bueno, pues el objetivo final es usar toda la información que se obtiene del análisis genético, construir un bluff considerando la mayor cantidad de información posible
que para eso nos sirven todas las varianzas, para eso nos sirven todos los parámetros genéticos y en base a eso, bueno, pues hacer una estimación mucho más precisa, ¿no? De los valores genéticos. Es básicamente, es tratar de reducir el sesgo en la estimación de los valores genéticos, ¿sale? Entonces, con eso cierro esta parte de la evaluación genética. Tengan en mente y pueden leer más acerca de la metodología del Bloop y vamos a ver si el tiempo nos da justamente, no ahora, eh, para poder hacer algunos ejemplos, que los vamos a hacer, pero primero quiero terminar toda esta parte de las metodologías, que les decía que es la parte más fuerte, ¿no? del curso, y vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? De cómo estimar los valores genéticos, cómo interpretamos con diferentes exactitudes o con diferentes confiabilidades y básicamente con eso vamos a ir dándole un poquito más que quede un poquito más claro esta parte de cómo interpretar los valores genéticos. Pero esto es importante, ¿no? Porque de nada me sirve poder usar un modelo con la mayor cantidad de efectos o de ajustarlo la mayor cantidad de efectos si no terminamos finalmente con un bloop, ¿sí? Lo que se busca es un bloop multivariado que al mismo tiempo podamos eh, correlacionar toda la información de todas las características que estemos midiendo, ¿sale? Entonces, aquí solamente puse características de crecimiento. Simplemente se pueden adicionar algunas otras características como la composición de la canal o bien de características reproductivas o lo que se quiera, pero siempre sí pensando en tener toda la información posible. Si no se tiene esta información por parte del análisis como tal, pues se tiene que conseguir en la literatura citada. ¿Sale? Pero la idea es tener las correlaciones genéticas, fenotípicas o la mayor cantidad de información y usarla en el blog. ¿Sale? Espero que más o menos haya quedado la idea. Nada más era para ampliar un poquito la parte del blog que ayer quedó pendiente, ¿no? Voy a dejar de compartir y nos pasamos directamente a- al tema del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a hablar de los esquemas de sementales de referencia, ¿sale? Ya he venido platicando algunos aspectos y he venido abordándolos así de manera muy superficial de la parte que implementamos en Hidalgo con los esquemas de sementales de referencia. Y bueno, pues voy a ir abordando algunos otros aspectos del cómo los desarrollamos, el cómo se llevan a cabo o cómo se llevaron a cabo. Voy a ir combinando la información para que quede un poquito más claro que en realidad se tienen que considerar muchos elementos, pero vaya, los esquemas de sementales de referencia no, como tal, no nos dan más precisión en estimar los valores genéticos, ¿sí? Porque por ahí tengo algunos puntos donde se dice, ¿no? Nos da mayor ganancia genética o más progreso genético. En realidad, el esquema de sementales de referencia es una estrategia, es una herramienta así como lo es la inseminación artificial, así como lo es la transferencia de embriones, pero los esquemas de sementales de referencia básicamente son como una herramienta que se utiliza dentro de la evaluación genética para poder ayudar a aumentar la precisión de la estimación o de la predicción de los valores genéticos, ¿sí? O sea, como tal, no es que si yo uso un esquema de sementales de referencia, voy a obtener, sino es un medio
para lograr mejores precisiones, básicamente. Y que el objetivo, ahorita lo voy a comentar, pero el objetivo de un esquema de sementales de referencia es incrementar la conectividad, ¿sí? De acuerdo a lo que hablábamos ayer, que uno de los elementos importantes de la evaluación genética es que usa la matriz de relación de parentesco en ese análisis. Y para eso, pues obviamente, para poder usar esa información, necesariamente las explotaciones o las unidades de producción o los atos tendrían que estar conectados genéticamente. La pregunta de ayer, si no mal recuerdo, fue en este grupo que me decían, ¿y cuánto deben estar conectados? ¿O cuál es el mínimo de conectividad genética que deben de presentar las unidades de producción? Yo les decía el 13% en Pelibuey, el 20% en esta raza, el 24% en esta raza. Sin embargo, bueno, les decía también que eh, hay evaluaciones genéticas que se hacen con menos del 10% de conectividad. ¿Y cómo se mide? En el porcentaje de sementales que comparten genes en todas esas unidades de producción. ¿Sale? Entonces, me voy a estar refiriendo a ESR, que es el esquema de sementales de referencia, y que es normalmente como se comenta, ¿no? ¿Dónde se usan los esquemas de sementales de referencia? Nacieron en la industria ovina en Inglaterra y desde el 2002, básicamente, ellos ya estaban mostrando resultados de cómo los implementaron o cómo se han implementado en sus tendencias genéticas para evaluar el progreso genético de algunas características o simplemente de la industria en general. Y los esquemas de sementales de referencia han sido base esencial de sus programas de mejoramiento genético, ¿sí? Entonces, no se usan como tal en otros países, es más, no vamos a encontrar mucha información al respecto, porque en realidad ellos lo hicieron desde el punto de vista en que tenían que conectar genéticamente sus rebaños. ¿Por qué? Porque dentro del análisis o cuando quisieron arrancar con sus programas de mejora genética, encontraron justamente que su conectividad es baja. Y ese es un ejemplo que si nosotros nos extrapolamos para México, para cualquier país o para cualquier especie o raza donde queramos trabajar, lo primero que nosotros, si queremos implementar un programa de evaluación genética, pues obviamente, necesariamente tenemos que pensar en conectividad genética. Si no existe esos elementos, si no existen esos elementos, créanme que no podemos implementar. ¿Por qué? Porque no podemos comparar animales, no podemos comparar animales o los valores genéticos de animales de diferentes unidades de producción, ¿sí? A nosotros nos pasó y yo estuve trabajando 10 años directamente con las pruebas de comportamiento y justamente cuando nosotros pensábamos en estimar los valores genéticos a través de una evaluación genética, el problema número uno fue que no había esa conectividad, no había esa relación de parentescos. Entonces, por más que quisiésemos hacer una evaluación, que sí se puede hacer, pero no de la manera más precisa, simplemente usando la información individual de los animales y tomando información de la literatura. Sin embargo, eso no nos da realmente la precisión que nosotros estamos buscando, el implementar nuestra propia evaluación genética. Entonces, fue por eso que nosotros implementamos este esquema de sementales para el estado de Hidalgo en dos, tres razas, de manera específica en el JAM, y que después de ahí, bueno, ya hubo un proyecto de inseminación artificial a nivel nacional donde obviamente este esquema ya no se multiplicó como tal, pero la idea era usar el mismo esquema para incrementar la conectividad de todas las razas, ¿sí? Dentro de raza, obviamente. Entonces, básicamente es así como nacieron los esquemas de sementales de referencia y que pues, en Inglaterra lo siguen implementando y que son parte del gobierno federal. Son esquemas donde pues invitan a los productores a participar, eh,
Incluso, bueno, pues les dan muchos apoyos, ¿no? En los protocolos de inseminación, de congelamiento de semen, de los mejores animales, en las mediciones que decíamos que son a través de tomografía computarizada, a través de los programas de escaneos. En esencia, el apoyo es completamente fuerte por parte del mismo gobierno y estos programas de sementales de referencia, pues obviamente son implementados o han sido implementados de manera oficial, ¿no? Donde se invita a los productores a participar. No así como en México, bueno, pues donde podemos pensar que pudiese ser como voluntarios, ¿no? En el sentido de convencer a los productores y decirles, bueno, necesitamos que participen en este esquema, ¿no? Es básicamente cómo nacieron, dónde se usan y cuál es el fundamento de usar realmente los esquemas de sementales de referencia. Y cómo nosotros lo implementamos, voy a ir comentando básicamente a través de la charla, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, pues también cabe mencionar que dentro de la parte de mejora genética, los programas cooperativos que no en todos los países se llevan o se han implementado, han sido parte fundamental de los programas de mejora genética en las diferentes especies domésticas, ¿sí? Y ahí, bueno, pues es donde de manera indirecta, no necesariamente a través del esquema de sementales de referencia, bueno, pues obviamente han tenido progreso, ¿no? A través del uso de herramientas como la misma inseminación artificial, que te va conectando de manera indirecta, no necesariamente el que pertenezcas a un programa de este tipo, pero se van creando enlaces genéticos, ¿no? De manera indirecta y que los programas cooperativos juegan un papel importante al respecto, ¿no? Todos los países tienen características diferentes, ¿no? Culturas diferentes, la importancia de una especie doméstica es también diferentes a través de todos los países. Entonces, el número de productores o las características de cada productor son completamente diferentes, ¿sí? O sea, los programas de referencia se han enfocado sobre todo con productores pequeños, con productores que tienen 20, 30, 40, 50, 100 borregas, no más de 200 borregas, cuando menos en Inglaterra que tienen, ¿cómo se llama? Inventario, pequeño inventario, pero también los rebaños no son grandes, muy similares a lo que tenemos en México. Ustedes lo van a ver acá en el centro, rebaños de 100, 200 borregas máximo. Y rebaños grandes, bueno, pues ya son aquellos que se dedican no necesariamente al pie de cría, sino se dedican a la parte de vender cordero terminal. Básicamente, y de eso depende. O sea, si tú implementas o quieres implementar un programa de sementales de referencia con productores de 1000, 2000, 3000 borregas, pues obviamente se va a complicar. Va más enfocado con los productores de pie de cría, con menor número de cabezas y que obviamente pueden seguir un programa voluntario, un programa cooperativo de este tipo, ¿no? La otra es que los esquemas de sementales de referencia son sugeridos, obviamente, por los ingleses como un método para incrementar la ganancia genética, ¿no? Pero yo les decía, no es directamente que el esquema de sementales te incremente la ganancia genética para que no se malinterprete, sino simplemente que a través de esto tienes información de mejor calidad y obviamente la usas en el análisis genético y por ende te va a permitir un mayor progreso genético, ¿no? Que lo vamos a ver al final en una gráfica que comparamos, ¿no? Cuando usamos el esquema de sementales de referencia o cuando no lo usamos simplemente. Perdón, pero me tuve que levantar a cerrar la ventana porque no soporto el ruido que tienen ahí. No sé si escuchen la música, pero se escucha demasiado. Eh, Pero bueno, a ver, parto con esta frase que dice que está probado que la utilización de sementales de referencia para conectar atos o rebaños o unidades de producción incrementa la confiabilidad de los valores genéticos, que al final de cuentas es
justamente lo que buscamos, ¿sí? Y la ganancia genética por ende. Decía yo, no es de manera directa, pero a final de cuentas eso es lo que buscamos con la implementación o con el uso de un semental de referencia o sementales de referencia. Bueno, voy a ir abordando algunos puntos ya de manera muy particular sobre los esquemas sobre los ESRs y bueno, pues se refiere a un grupo de productores que se asocian y toman como un acuerdo utilizar sementales para ser apareados en una porción de sus rebaños. Este punto es importantísimo, ¿no? Porque si los productores no saben para qué es el SR o para qué se asocian, en realidad esto no tendría mucho sentido, ¿sí? El objetivo, básicamente, y parte de lo que nos tocó batallar en ese sentido fue en convencer a los productores, ¿no? En realmente trabajar en un esquema de sementales de referencia y poder llevar a cabo una evaluación genética, ¿no? Porque nos encontramos con diferentes problemas desde el punto de vista en que los productores en un inicio no querían usar sementales del mismo vecino o de X productor, porque bueno, pues nosotros como productores siempre tratamos de decir que tenemos lo mejor, ¿no? Simplemente por ir considerando algunos aspectos de ese tipo, simplemente productores decían rotundamente no. Me pasó con el presidente de la Unión Nacional de Ovinocultores que desde mi punto de vista, bueno, pues, son los mejores productores cuando menos de ham, de Dorset de ham y de Dorset, básicamente. Y cuando yo le propuse que implementáramos este sementales de referencia, me dijo, no, porque yo por qué tendría que aportar mis sementales y por qué tendría yo que regalarles incluso hasta el material genético, ¿no? Me refiero al semen. Justamente, pues yo le expliqué que no había problema y que el esquema lo íbamos a implementar justamente independientemente aportara o no aportara sementales, ¿no? Entonces, el objetivo finalmente del SR es crear conexiones genéticas. Finalmente no es usar el mejor semental, ¿sí? Eh, Obviamente eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Usar los mejores sementales y en ese sentido los productores decían, no, es que queremos usar el semental X o Y y que queremos que esos sean los que se aporten. Pero en realidad, en pocas palabras, que después de 3 o 4 años, cuando nosotros usamos algunos sementales de la prueba de comportamiento, de la prueba de eficiencia, y no necesariamente que fueron aportados por este productor, al momento de hacer la estimación de los valores genéticos, resulta que esta explotación tenía los valores genéticos mucho más bajos, ¿sí? En comparación con los valores genéticos del resto de los productores que sí habían trabajado o habíamos logrado un cierto nivel de conectividad. Y la primera pregunta de este productor fue, ¿pero por qué mis valores genéticos son más bajos si yo tengo los mejores animales? Y que en cierta manera sí tenía un cierto nivel de conectividad. ¿Por qué? Porque pues la mayor parte de los productores dependían de sementales de esta explotación, ¿no? Entonces, a través de los ancestros o a través de los abuelos, pues obviamente había una cierta conectividad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues le expliqué simplemente porque su rebaño está desconectado genéticamente con el resto de los rebaños y eso hace que no se haga una comparación. Es más, no entra en la comparación dentro del análisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese tipo de cosas son en las que hay que tener cuidado. O sea, por eso dice que es un grupo de productores que se emocionen, así como les digo, ¿no? Que se asocien y que tomen acuerdos en ese sentido. Pero dentro de eso, bueno, pues va a haber muchos aspectos como los que le estoy comentando, que voy a ir retomando conforme vaya hablando y que pueda quedar un poquito más claro, ¿no? Eh, Esto se traduce realmente en la utilización compartida de ciertos sementales, ¿no? O ya bien por monta directa o a través de inseminación artificial,
que por monta directa, bueno, pues no es lo recomendable, ¿no? Porque si de por sí trabajas en rebaños pequeños, tienes pocos sementales, nosotros empezamos con 4 o 5 sementales y el moverlos de una explotación a otra para que te monten 20 o 25 borregas, bueno, pues te cuesta mucho, ¿no? El hecho de moverlos, el dejarlos 3 o 4 días en una explotación, y además por el riesgo sanitario puede presentar, ¿no? Por el hecho de estar llevando sementales de un lugar a otro. Entonces, a través de inseminación artificial es lo más correcto. ¿Por qué? Porque pues, podemos inseminar un cierto número de vientres. Es relativamente mayor que si lo hiciéramos a través de monta natural. Y de esa manera, bueno, pues la parte que nosotros implementamos acá era inseminar 20 o 30 borregas y al mismo tiempo poder usar la mayor cantidad de sementales, ¿no? En este caso de esta explotación que tenía 100 vientres o eran un poco más, pues se inseminaban 100 vientres y podías usar 4, 5, hasta 6 sementales de manera diferente. O bien 2 sementales que conectaran directamente y el resto de los sementales con material genético que esta explotación tenía. Ahorita esa parte debe quedar un poquito más clara cuando hable de la estructura del cómo se hace esa conectividad. Pero el objetivo principal es realmente del implementar un ESR es eh, crear una estructura de la población bien conectada genéticamente. ¿Sí? Si nosotros, insisto, si nuestra población no tiene un buen grado, un buen porcentaje de conectividad, difícilmente vamos a poder implementar una evaluación genética. Entonces, el reto de nosotros como técnicos es justamente que cuando vayamos a pensar o en implementar este tipo de cosas, o un programa de mejora genética, necesariamente tenemos que analizar primeramente o es parte del análisis, cuál es el porcentaje de sementales que están compartiendo genes a través de toda la población. Y esto, bueno, pues obviamente nos va a ayudar a predecir las diferencias esperadas de la progenie de una manera mucho más correcta, ¿no? Más precisa, como decía el día de ayer. ¿Por qué? Porque nos permitiría incluir la matriz de relación de parentescos en el análisis. Esta es la estructura del SR. Obviamente aquí yo estoy poniendo simplemente cuatro rebaños y usando 3 sementales, ¿sí? Va a depender del número de rebaños o del número de atos que nosotros tengamos y de eso va a depender de la disponibilidad también de los mismos sementales, ¿sí? La idea y el objetivo final es que cada semental nos pueda generar X número de crías. Yo puedo decirles que por arriba de 10, 20 animales, 20 crías por semental, considerando todos los rebaños, sería un número confiable para poder hacer o lograr una buena conectividad, ¿sí? El ejemplo es muy sencillo, ¿no? Aquí en el rebaño uno y en el 2 se conectan a través del semental número uno. El rebaño 2 y 3 se conectan a través del semental número 2 y el rebaño 3 y 4 a través del semental número 3. Y entre el rebaño uno y el rebaño número 4 se conectan a través del semental número uno, que quiere decir que a través de inseminación pues, vamos a usar este esquema. No necesariamente todos los sementales tienen que estar en todos los rebaños. ¿Por qué? Simplemente por el trabajo que representa, ¿no? Entonces, detrás de esto, bueno, también podemos usar aquellos sementales que no son parte del programa de sementales de referencia, simplemente que son los contemporáneos o que nos van a generar crías o simplemente que son sementales con los que cuentan los productores. La otra es que también podemos usar sementales adquiridos de otras explotaciones, que normalmente pues dependemos del mismo material genético, ¿no? Y que eso nos ayuda porque de manera indirecta vamos creando nuestras relaciones de parentesco, ¿sí? Pero en un esquema muy, muy simple es como se implementa un esquema de sementales de referencia, ¿sí? Les decía yo que si un semental genera alrededor de 20 crías, eh, es posible. El otro problema es
que cuando tenemos cierto número de sementales que a nosotros nos pasó, en muchas ocasiones el productor solamente quiere utilizar uno o quiere utilizar dos. Y cuando tú le haces un planteamiento de utilizar tres o cuatro sementales, simplemente, bueno, pues te ponían muchos peros, ¿no? O pueden llegar a poner esa restricción de que simplemente estos otros sementales no cumplen con las expectativas que yo quiero, ¿sí? Entonces, parte de esos acuerdos son los que deben tomar los productores. ¿Para qué? Para decir, no, no, no. Si tú perteneces a un esquema de sementales de referencia, pues obviamente te tienes que ajustar a usar todo el material genético posible con el que podamos lograr buenos niveles de conectividad, ¿sí? Entonces, los SR ayudan a establecer las conexiones entre las unidades de producción y en ese sentido el sesgo de las diferencias esperadas de la progenie se disminuye, ¿no? Ya decíamos que es de manera indirecta, pero bueno, pues también parte hay otros beneficios, hay otras restricciones y una de ellas es básicamente una restricción que es la inseminación artificial, ¿no? Que se utiliza o se impone como una herramienta del manejo reproductivo y que realmente es la única manera de cómo lograr más rápidamente la mayor cantidad de crías y poder conectar rápidamente, ¿no? Sin embargo, el que muchos productores no puedan usar esta inseminación artificial, pues obviamente limita su participación con los mismos productores, ¿no? A nosotros nos pasó ese mismo problema, ¿no? El que estoy hablando de hace 20 años, donde la inseminación artificial intrauterina era todo un mito, ¿no? O se estaba conociendo y los productores no lo aceptaban, y sobre todo los productores de pie de cría, ¿no? Ya no hablemos ni de los productores comerciales, pero a nivel de pie de cría, los productores pues decían que era muy dolorosa, ¿no? Y aunque los resultados son buenos, preferían en muchas ocasiones usar inseminación transcervical con menores resultados con respecto a la intrauterina, pero pues con menos, quizás con menos problemas en las ovejas o con menos dolor, que eso es básicamente lo que los productores comentaban, ¿no? Y entonces, bueno, a final de cuentas, si tú quieres implementar un ESR y no tienes acceso o no quieres aplicar inseminación artificial, simplemente no vas a lograr los resultados. Entonces, los ESR solamente son un medio para lograr conectividad, ¿sí? O sea, no como tal el SR te va a estimar los valores genéticos, sino es parte de lo que se usa en la evaluación genética como una estrategia y eso es lo que realmente te beneficia, ¿no? Conectividad, que ese es el objetivo final de los SRs y cómo se define como el nivel de conexión genética entre rebaños, entre atos que simplemente puede ser medido, ¿sí? Y a eso, bueno, pues le llamamos conectividad, ¿sí? Que es crear esos enlaces genéticos a través de uno, dos, tres sementales de referencia y que, bueno, pues a eso se le llama conectividad genética, ¿sí? Eh, Les comentaba el caso de Australia, donde tienen porcentajes de conectividad de por arriba del 40%, incluso a nivel de diferentes características, no a nivel de población, sino que hacen su análisis de enlaces genéticos por cada una de las variables de respuesta que están midiendo o que están en la evaluación genética y que básicamente en base a ellos estar participando continuamente en la parte de inseminación artificial. No como tal, como un programa de sementales de referencia, pero sí tienen programas de mejoramiento donde pues, obviamente a través de los centros pues, les ofrecen los servicios de inseminación artificial, ¿no? La otra es que la conectividad
es usar una proporción del rebaño con un semental de referencia, que es parte de lo que he venido haciendo, o simplemente usar animales que provengan de otros rebaños, así de manera muy, muy, muy general, y que ya no van a ser utilizados y que pueden ser usados en otras explotaciones, ¿sí? Hablo de sementales de 3 4 años que todavía productivamente o reproductivamente trabajan muy bien y que pueden ayudar a la conectividad de los rebaños. Incluso, bueno, aquí cabe mencionar, lo que yo le estaba diciendo es que eso sería lo ideal, usar animales más viejos o más adultos. El problema es que la propuesta después de todo esto, lo hicimos hace 20 años, es que realmente para lograr un mayor impacto genético debe ser con sementales jóvenes, por lo que ya comentábamos de la parte de la evaluación genética, ¿no? Entonces, todos estos enlaces genéticos o toda esta conectividad permite realmente la utilización del bloop, ¿sí? Para producir o para predecir los verdaderos valores genéticos de los animales. Básicamente, para eso hacemos o tratamos de crear lo que es mayor conectividad, ¿sí? Las formas de mejorar la conectividad es usando sementales compartidos, ¿sí? Ya decía yo, a través de monta natural. En este caso, nosotros combinamos ambas estrategias, monta natural, inseminación artificial, siempre y cuando, bueno, pues no se comprometa o no se comprometiera la disponibilidad o el uso de los sementales. A lo que voy es que esos rebaños con los que se trabajó con monta natural simplemente no interfirieran con el ordeño o con la evaluación del semen para el resto de los productores que iban a trabajar o íbamos a trabajar de manera muy particular con inseminación artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la monta natural yo no lo recomendaría después de lo que nosotros hicimos porque es muy difícil obtener gran cantidad de animales, ¿no? La capacidad de monta de un semental es baja en este sentido y si lo quiere usar en 10 o 12 explotaciones, pues obviamente representaría mayor problema, ¿no? Y a través de inseminación artificial, con un eyaculado que te lo puedes llevar de manera refrigerada y que puedes usarlo de manera mucho más rápida, en mayor número de ovejas, también puedes lograr mejores índices de fertilidad, que al final de cuentas es lo que buscas, ¿no? Más fertilidad, más prolificidad, mayor número de corderos en una cierta época, ¿no? La otra es comprando sementales de rebaños bien conectados. Normalmente todos los productores saben dónde compran los sementales y si lo hacemos a través de estos programas cooperativos o a través de un grupo de productores interesados, pues obviamente que va a haber mayor conectividad, ¿no? La otra es que también se busca escogiendo sementales con más información o simplemente sementales que ya no van a usar en ciertas explotaciones y que tienen también mucha información o que a través de sus parientes o a través de sus ancestros se pueden usar y que pueda haber esa comparación con diferentes unidades de producción. Básicamente, ese es parte de lo que se sugiere detrás de, no necesariamente tiene que ser todo con inseminación artificial, ¿no? Que también podemos usar animales, que podemos rescatar animales que ya no sirven en una explotación y que van a ser mandados al abasto, ¿no? Que posiblemente se pudieran seguir usando y sobre todo cuando tenemos interés de conectar genéticamente, ¿no? ¿Cómo funciona el SR? Bueno, pues no es más que un grupo utiliza un grupo de sementales en común en un cierto número de unidades de producción, ¿no? Se dice que los sementales de referencia producen corderos en un rebaño que están relacionados con corderos nacidos contemporáneamente en otros rebaños. Ayer hablábamos de la construcción o del grupo, la importancia del grupo contemporáneo en una evaluación genética y lo que buscamos es que esos grupos contemporáneos sean
animales que hayan nacido en el mismo año, en la misma estación, en el mismo rebaño y que hayan sido alimentados bajo las mismas condiciones o bajo sometidos al mismo ambiente y que básicamente la idea es crear grupos contemporáneos con mayor cantidad de animales, ¿no? Y no grupos contemporáneos pequeños que puedan sesgar la información. Por eso se sugiere que toda o la mayor cantidad de los rebaños sean sometidos a un empadre dentro de un periodo reducido, ¿sí? De empadre, no sé, en las ovejas no más de un mes, ¿no? Trabajar 10, 15, 20 productores creo que es relativamente fácil. Hacer un programa de sincronización y de inseminación artificial. ¿Sí? Cosa que si nosotros buscamos diferentes épocas de empadre, pues obviamente vamos a tener animales o corderos en diferentes tiempos, ¿no? Y eso no ayudaría a crear grupos contemporáneos más grandes. Y bueno, pues la comparación de estas relaciones de parentesco entre los animales se da a través de, pues básicamente de los medios hermanos, ¿no? De que todos los animales comparten un cuarto de sus genes en común y que son utilizados para hacer esa comparación a través de las relaciones genéticas que existen entre las unidades de producción. ¿Qué se necesita realmente para echar a andar un esquema de sementales de referencia? Pues primero yo les digo, tener el objetivo bien claro hacia dónde vamos, o sea, para qué queremos conectar, para qué queremos implementar un SR. Y es ahí donde, bueno, pues también entra la parte de la voluntad de los productores de trabajar en un sistema cooperativo. O sea, de manera natural, nosotros tenemos parte de esa cultura de que no nos gusta trabajar en colaboración, si no nos gusta trabajar en grupo. Y normalmente cuando se trabaja en un sistema de grupo, en un sistema cooperativo, siempre se tienen diferencias muy significativas, ¿no? Y entonces lejos de ayudar con el objetivo final, que es conectar o hacer una evaluación genética, bueno, pues no se logra, ¿no? Y esto lo hemos visto ya de manera muy particular en otras razas, como en el mismo Sufol o como en el mismo Dorset. En el mismo Sufol me tocó escuchar productores que decían, no, pero es que yo tengo mejores sementales y yo no voy a usar eh, semen o animales de esa granja, ¿no? Aunque no se manifestara un problema como tal entre los productores, pero a veces hay mucha información de ese tipo, ¿no? O muchos detalles que llevan o te conllevan a no poder implementar este tipo de estrategias, ¿no? La otra es que se tienen que decidir las bases en las cuales se seleccionan los sementales de referencia iniciales, ¿no? Para evitar lo que ya les mencionaba. En el caso de Hidalgo, lo que hicimos fue seleccionar animales en base a su comportamiento productivo, en base a las características de la composición de la canal, y fue como también pudimos convencer a los productores, ¿no? De que le entraran y que obviamente, bueno, pues estos sementales, el objetivo era por un lado, propiciar el mejoramiento genético y por otro lado, pues sí, tendría que ser a través del uso de esos sementales, ¿no? Mucha gente decía, no, yo solamente uso de este semental porque es el que cumple con mis expectativas. De los otros no estoy interesado. Y bueno, pues parte de eso es parte de lo que tuvimos que vivir. Por eso, bueno, pues es parte de lo que mencionamos, ¿no? Hay que tener cuidado en cómo seleccionamos esos animales, ¿no? Eh, el otro es que no vamos a obtener una evaluación genética en la primera generación. A nosotros nos llevó 4 años de estar implementando este esquema y ir colectando la información junto con los productores y después de 4 años en 3 generaciones, básicamente pudimos hacer la primera evaluación genética de manera muy ya más formal o de manera más oficial con la implementación de este proyecto, ¿no? Se dice que, bueno, yo les digo que no hay un mínimo de cementales que podemos usar. Incluso podemos conectar hasta con un cemental, pero pues obviamente lo que se requiere es usar al menos 3 o 4 cementales que están disponibles y que sean de referencia para poderlos utilizar
en la mayor cantidad de unidades de producción. Dice que cada miembro debe utilizar en su rebaño mínimo dos sementales de referencia disponibles, ¿sí? Insisto, todo depende de lo que también el productor esté, ¿cómo se llama?, disponible o esté en posibilidades de utilizar, ¿no? Si tienes 10 o 15 borregas o 20 borregas, los productores a veces no se meten en ese tipo de problemas, en decir, oh, póngale, nada más quiero de un semental. Aquí la idea es que se fijen o establecer las reglas muy claras desde el inicio, que aunque sean 20 borregas, pues a lo mejor puedes inseminar 5, 5 y 5 usando cuatro sementales simplemente, ¿no? La idea no hay una regla que te diga uno, dos. Lo ideal sería usar mínimo dos sementales, pero va a depender mucho de la población que estemos trabajando. Una regla general es que cada miembro debe tener conectado con cualquier otro miembro del esquema de al menos un semental de referencia, lo que les decía, ¿no? Si no quieres usar semen o conectarte a través de los sementales disponibles, bueno, pues a través de los machos que tienen el resto de los productores, bueno, pues a lo mejor se puede comprar o adquirir semen y desde ese punto de vista, bueno, pues poder seguir creando esos niveles de conectividad y no quedarte fuera como le pasó a este productor, ¿no? Que simplemente por no aportar o por no querer ser parte y pensar que el esquema o en la evaluación genética, pues pudiese tener los números más altos, pues que no fue así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Aquí les muestro un ejemplo de no conectividad, ¿sí? Y hasta le puse no esquema de cementales de referencia. Es muy simple, lo que nosotros buscamos es, por un lado tenemos 10 explotaciones y por otro lado tenemos 20 cementales, ¿sí? Eh, si nosotros nos ubicamos en la primera columna, segunda columna, tercera columna que hace referencia al semental que no se ve, obviamente, pero a eso hace referencia a los sementales que se están utilizando o que se tienen disponibles en cada explotación. Y cuando no hay una conectividad, quiere decir que únicamente, por ejemplo, el semental número uno solamente generó, en este caso, ¿no? En este ejemplo, solamente generó dos crías, ¿no? En el rancho 2 y luego el cemental número 2 solamente una cría en el rancho 2 y entonces a través de este esquema, así como lo estamos viendo, no vemos que no hay una conectividad. ¿Por qué? Porque un cemental no tiene crías en diferentes unidades de producción, que finalmente eso es lo que buscamos, ¿no? El único cemental que tiene conectividad es este cemental, ¿sí? Que generó dos crías y 9 crías respectivamente en el rebaño 6 y en el rebaño 9, ¿sí? Y entonces, bueno, de esa manera no, realmente no estamos hablando de una población bien conectada, ¿no? Sino simplemente de 20 sementales, solamente tienes un semental que te está conectando dos rebaños y que efectivamente tiene un número de corderos muy pequeño, 2 y 9. En este otro caso muestro algo contrario, ¿no? A lo que quiero que visualicen, que cuando se implementa un ESR, bueno, pues obviamente lo que buscamos es que el macho o un semental tenga crías en diferentes explotaciones, ¿no? En el rancho número 5 vemos, bueno, pues que no hay nada, o sea, no está conectado con el resto de las explotaciones. En el caso del cemental uno 2 3 y 4 que son los que presentan mayor conectividad, no es real porque no pude, vaya, la imagen que tenía ahí para mostrarles la conectividad no se veía muy bien. Entonces decidí hacer un ejemplo simplemente para ilustrar, ¿no? Que un macho deberá generar crías en diferentes explotaciones, ¿no? Y aquí estamos viendo que el uno el 2 el 3 y el 4 han generado crías en diferentes explotaciones y eso, bueno, pues obviamente hace que efectivamente haya esa mayor relación de parentescos, no así como para el cemental 6 7 y 8
o el semental 10, donde han sido usados simplemente en diferentes explotaciones, ¿sí? O solamente en una explotación o simplemente no se han usado. Lo que nosotros buscamos es algo muy similar a esto, ¿sí? Algo muy similar a esto. En la parte de bovinos o bovinos leche, pues obviamente el panorama es menos crítico que en la parte de los ovinos, ¿no? Hablemos a nivel mundial, pues hay más disponibilidad de semen, hay mayor número de sementales disponibles en los catálogos y por ende, bueno, pues el productor se conecta de manera directa a través del tiempo, ¿no? Dudas, preguntas hasta ahí, que básicamente son las bases de los sementales de referencia, ¿no? He venido comentando algunos aspectos de los que nosotros pudimos detectar y que, bueno, pues obviamente tuvimos que ver cómo, tuvimos que lidiar con ellos, ¿no? Al respecto. Pero después de ahí, bueno, vino una propuesta a nivel nacional con la finalidad de conectar otras poblaciones y también han servido de referencia para otras asociaciones, sobre todo de bovinos, que han estado implementando este tipo de estrategias, ¿no? Nosotros aquí validamos y el objetivo en el caso del ham de manera inicial fue trabajar entre razas, en el Dorset, en el Suffolk, en el ham. Sin embargo, bueno, pues terminamos trabajando nada más en una raza, ¿no? En una raza que tenía un buen cierto número de animales o de vientres y que, bueno, en cierta manera, bueno, siempre los de ham han presentado cierto nivel de organización al respecto y de interés, ¿no? Entonces, el objetivo del esquema que implementamos a través del INIFAF en coordinación con otras instancias y con los mismos productores, fue establecer conectividad y validar un esquema de sementales de referencia. En realidad, no generamos nada, ¿no? Porque los esquemas de referencia ya están escritos, o sea, ya se utilizan. Lo único que tratamos de hacer es validar el esquema como tal y tratar de generar nuestra propia metodología, ¿no? Donde, bueno, pues parte de esos objetivos fueron conectar genéticamente los rebaños del pie de cría. No tiene mucho sentido la parte no tiene mucho sentido la parte de trabajar con los rebaños comerciales o que no son de pie de cría, aunque la tendencia de llevar a cabo las evaluaciones genéticas es también trabajar en la parte comercial, sí, trabajar en la parte comercial. Y bueno, pues la idea era implementar esas evaluaciones genéticas y el objetivo final, estimar los valores genéticos para las características de crecimiento. El ejemplo de- el ejemplo ¿cómo se llama? El ejemplo del ham en México, en realidad ya les había comentado que usamos una base de datos o que generamos durante 4 años, del 2005 al 2009, y en total ya construyendo la matriz de relaciones a través del pedigrí, bueno, usamos alrededor de 1.711 animales, ¿no? De 3 generaciones, básicamente con un número de 10 explotaciones. Eh, ¿Mandé? ¿Sí se escucha? ¿Alguien quiere preguntarme algo o están levantando la mano? Bueno, ¿sí me escuchan?
Chavos, ¿sí me escuchan? Doctor, ¿me escuchan? Bueno, bueno.